Si lanzáramos una pregunta sobre el nombre de una famosísima y mítica ciudad de la antigüedad, la respuesta masiva sería la de la Atlántida. Sin embargo, además de esta mítica ciudad, que hay quienes la han situado en diferentes lugares, se ha escrito mucha literatura sobre otras urbes perdidas en distintos puntos del planeta. Expediente Paranormal presenta Cinco legendarias ciudades jamás encontradas. Número 1. La ciudad perdida de Zeta. Corría el mes de abril de 1925 y Percy Fawcett, explorador y arqueólogo británico, se introdujo en una aventura en la jungla brasileña de la que no regresaría jamás. Buscaba una ciudad perdida a la que puso el nombre de Zeta, en algún lugar del Mato Grosso, uno de los 26 estados que forman Brasil. De aquel viaje jamás volvió y no se supo jamás nada de él ni de sus acompañantes, que desde Cuiabá, capital de Mato Grosso, se dirigieron hacia el Alto Xingu, un afluente suroriental del río Amazonas. La fuente en la que cimentó el sueño de encontrar una ciudad legendaria en la selva brasileña, una especie de Eldorado, fue el manuscrito 512 de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Se trataba de un documento escrito por un explorador portugués en 1753, en el que contaba haber descubierto una ciudad amurallada en los confines de la región de Mato Grosso que recordaba a las de la antigua Grecia. No era la primera vez que Fawcett se embarcaba en una expedición para encontrar Zeta, pero esta fue la definitiva. Número 2. Julfar, la ciudad perdida de Dubái. Julfar era un importante puerto situado en el Golfo Pérsico, en la costa norte de Dubái, que cayó en el olvido hasta que su emplazamiento fue hallado por arqueólogos en la década de los 60 del siglo pasado. Entre el siglo V y el XVI, Julfar vivió sus mejores momentos, pues era un punto importante dentro de la ruta comercial árabe entre el Golfo Pérsico y Asia desde el siglo VI. En el siglo XVI, Portugal tomó el control de la zona y Julfar era una de las ciudades más pobladas de la zona, 70.000 habitantes. Un siglo después, el imperio persa lo tomó y no lo dejarían hasta 1750, cuando pasó a estar bajo el control de la tribu Qawasim de Sharjah. Su asentamiento en Ras Al Khaimah provocó el progresivo abandono y la decadencia de Julfar, que quedó sepultado bajo el implacable desierto de Dubái, donde poco se encontró de ella. Número 3. Lyonés, la tierra natal de Tristán. Tristán es el héroe de la leyenda artúrica y Lyonés era la ciudad en la que había nacido. Cuenta la leyenda que se hundió en el mar en el mismo momento en que murió el rey Arturo. Ahí estaba Camelot y era un país insular frente a las costas de Cornualles, al lado de las islas Sorlingas. Como sucede en territorios míticos, en Lyonés todo era perfecto, su clima benigno propiciaba que hubieran varias cosechas al año, las vacas daban la mejor leche y las colmenas producían abundante miel. El primer dato sobre Lyonés lo dio Richard Carew, un anticuario que murió en 1620 y se le conoce como el historiador de Cornualles. Número 4. La leyenda del Dorado. La leyenda del Dorado es una de las más conocidas en la actualidad. En realidad, la búsqueda de la ciudad perdida del oro fue lo que motivó a muchos conquistadores a recorrer miles de kilómetros por terrenos inhóspitos de Sudamérica. El mítico de El Dorado se asocia a un gobernante que se bañaba en oro todas las mañanas y por las noches se lavaba en un lago sagrado, el lago de Guatavita, en el que se depositaba toda esta riqueza. Aunque en realidad el mito era una ceremonia que los pueblos muisca en el centro de Colombia realizaban desde hacía siglos. El cronista Juan Rodríguez Freil lo contó con todo detalle en la conquista y descubrimiento del reino de la Nueva Granada en 1636. Francisco de Orellana en 1541 fue el primer conquistador europeo en recorrer el río Amazonas, fustigado por la búsqueda de El Dorado.
Más tarde, Sir Walter Raleigh en 1594 partió por primera vez en su búsqueda y en 2 de sus viajes fracasó. Número 5. Aztlán, la legendaria tierra natal de los aztecas. Aztlán es el Camelot de los aztecas, una Atlántida que algunos investigadores no creen que se encuentre jamás por tratarse de un mito de este pueblo, aunque hay quienes creen que todavía podría ser descubierto o por lo menos algún lugar que dé origen a la historia. Aztlán era la patria de los aztecas, de donde partieron hasta ubicar su imperio con capital en la actual Ciudad de México. En 1581, Fray Diego Durán se encargó de engrandecer el mito de esta tierra mítica que situaba al norte, por eso su búsqueda se centró en lo que actualmente es el suroeste de Estados Unidos. Aztlán, cuyo nombre significa la tierra hacia el norte, nunca se ha encontrado. Pero los anales de Tlatelolco sitúan la salida de la migración de los aztecas de Aztlán a Tenochtitlán el 24 de mayo de 1064, primer año del calendario solar azteca. Te recomiendo los 5 cementerios más embrujados del mundo y las 10 mejores películas de terror de la historia. Si quieres más historias como esta, suscríbete aquí y dale like a este video.